Hoy tenemos un episodio donde nos va a aportar mucha luz, que es la idea, ¿no? Que esto nos aporte mucha luz y que nos ayude a resolver muchas dudas y a veces también como mucho desconocimiento que puede haber, porque obviamente solo los que son especialistas, técnicos, profesionales de este ámbito lo dominan, y para eso estamos aquí, para que Marta Villalonga nos ayude a entender toda la parte de iluminación y sonido que tiene que ver una boda en nombre de Boda Producciones. Bienvenidos al podcast Houston Tenemos una boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston Tenemos una boda es un podcast de Ensu, vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. De Boda Producciones nos acompaña, por lo tanto, hoy encantadísimos en el podcast Houston Tenemos una boda para hablar de la luz y para hablar del audio, el sonido en las bodas. Bueno, vamos a presentar un poquito de Boda Producciones para que nos esté escuchando, nos esté viendo. Es una empresa, una firma de sonido e iluminación decorativa global. Es algo que ellos subrayan mucho, que se trata de un servicio global. Es decir, que su actuación es tanto en la ceremonia como en el cóctel aperitivo, como en la comida cena, como en la barra libre. Es integral a lo largo de toda la boda. A mí ha habido una cosa que me ha gustado mucho, Marta, que me llama de la atención, que tenéis un elemento diferenciador, que es que todos los técnicos son también electricistas, si no lo he entendido mal. Sí. Y eso es muy diferenciador para dar servicio, si no me equivoco, al resto de proveedores de la boda. Solo hacer 4 apuntes más, porque a lo largo de la conversación vamos a ir escuchando matizando. Todas estas... matizando, ampliando todas estas explicaciones. Solo resaltar que vosotros trabajáis mucho en fincas privadas también y en emplazamientos que les llamáis vosotros una palabra que me ha encantado, que es emplazamientos hostiles. Es decir, donde a priori hay mucha dificultad para hacer todo este tipo de instalaciones. Me ha encantado el concepto de emplazamientos hostiles, porque ahí es necesario absolutamente todo, o sea, a partir de cero. Y bueno, encantados de que ahora hagamos todas esas ampliaciones, explicaciones, matizaciones para ayudar a todos los que nos están escuchando o viendo todo lo que tiene que ver con la luz y con el sonido en las bodas. Sí, exacto. Bueno, primero que encantada que nos hayáis invitado, Marta, que, bueno, hablo en mi nombre como Marta, pero hablo también en el nombre de Álvaro, mi compañero, que no ha podido estar, pero bueno, que somos los dos un poco la cara del equipo, entonces, bueno, sí que me gustaría también que, aunque no esté presente de lo que cabe. Y sí, como bien has dicho, bueno, pues somos una empresa global y yo creo que es un poco lo que marca un poco la diferencia, ¿vale? Lo que nos marca la diferencia con otras empresas, ¿vale? Porque, bueno, aparte de hacer sonido e iluminación, como bien decías, lo de que todos somos electricistas, es porque al final nos dedicamos un poco a esa parte, esa carencia que hay, sobre todo en fincas privadas, en sitios que realmente no es lo normal hacer una boda. Pues al final nosotros nos dedicamos a toda esa parte de sistema eléctrico, es decir, dar cobertura a todos los proveedores. Hablamos previamente con los proveedores para que me digan, oye, pues Marta, necesito tantas tomas, ya sea desde catering hasta el fotomatón, hasta una food truck que necesite para hacer unas pizzas, ¿sabes? Entonces hablamos con ellos y nosotros les damos esa parte de corriente que es... Yo lo pienso muchas veces, digo, y cuando no hay una empresa de sistema eléctrico no sé muy bien tampoco cómo se hará, porque hay muchas veces que llegan y dicen, ¿dónde me enchufo? Y la novia dice, pues donde pilles, y perfectamente ahí es cuando puede haber problemas de que salte la luz, que se vaya el sonido, que se vaya tal, y quién es el responsable, ¿no?, en esas situaciones. Pero bueno, vimos esa carencia porque nosotros venimos de un poco un mundo más grande, como quien dice, que es el de los espectáculos, escenarios, festivales y tal, que somos como la otra empresa que es Producciones Accidentales, y vimos un poco esa carencia en las bodas de decir, joder, es que tiene que haber alguien que pilote un poco, sobre todo en esos sitios privados que no hay nada,
pues la parte del generador, la parte de que todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas. En cuanto a electricidad, que al final es como lo que sin electricidad en una boda no vamos a ningún lado, ¿no? Bueno, es que a nosotros nos ha Entonces, pasado que nosotros que hacemos vídeos, somos los videógrafos claro, de muchas bodas, hemos sí, visto algún caso de boda que durante un tiempo ha saltado la luz. claro, Eso, claro, claro. claro, claro. Entonces, bueno, pues por eso también todos entendemos de electricidad. Bueno, siempre digo todos, yo es verdad que yo no soy electricista, pero El equipo que los chicos está, sí, los chicos exacto. sí. Y es precisamente por eso, para que si pasa cualquier cosa o en cocina salta una batidora, le digamos, no te enchufes aquí, enchúfate aquí, al videógrafo o al fotógrafo carga aquí. Bueno, pues que haya un poco una distribución eléctrica en condiciones, ¿no? No que Claro. cada uno vaya por libre. Bueno, es que es un poco la base en la que encima de la que se Exacto, construye todo. ¿Cuántos días necesitáis? Porque, claro, hacer todo ese concepto eléctrico, casi podríamos exacto, decir, de lo que es el exacto. evento, Sí, me sí. imagino que no es tan sencillo como llegar y tirar un cable, seguro que no. No. Claro, segurísimo que no. Entonces, No. y- cuéntanos, porque claro, la gente que tiene una finca privada y se quiere Sí, casar allí, quiere organizar toda la ceremonia, la fiesta allí. sí, ¿De cuántos días estamos hablando sí. desde que llegáis hasta que os vais? Nosotros es verdad que también depende un poco de las condiciones que nos deje el sitio, ¿vale? Pero es verdad que, pues te pongo el ejemplo de una finca privada que nos dan como más libertad, por así decirlo. Nosotros, para que te hagas una idea, siempre viajamos como el miércoles, una cosa así, contando con que sea una boda de sábado, y los montajes empiezan jueves entero, viernes entero, sábado siempre, ya sea boda de mañana o de tarde, siempre estamos allí para retoques y chequeos y todo eso, y luego el domingo desmontaje. Entonces, nosotros siempre decimos que al final, entiéndeme, somos los más baratos de la boda, como quien dice, porque al final estamos tantos días y tanta gente y damos cobertura a tantos proveedores que al final, pues eso, siempre llegamos los primeros y nos vamos los últimos. O sea, estamos ahí con los padres de la novia desde el primer día hasta con la tía, vamos. O sea, que sí, sí, vamos muy pronto, muy, muy pronto. Son muchos días. Bueno, es que hay muchísimo que hacer y más últimamente Mucho. es, yo no sé cómo lo has vivido tú y vosotros desde De Boda Producciones, pero realmente toda la parte de iluminación ha sufrido una auténtica revolución en eventos y en Totalmente. bodas, o sea, en lo que es la aplicación Sí. particular del mundo de Y menos eventos. mal. Sí, 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 Sí. porque antes la iluminación estaba un poco para que pudieras ver la decoración, pero es que ahora la iluminación es parte integral de esa decoración. O sea, la iluminación Totalmente. es decoración. Ahí está un poco el cambio Totalmente. de concepto. Yo creo que antes la iluminación servía, daba el Sí. uso de que tú pudieras ver la decoración y ahora la iluminación es decoración también. Exacto, Yo exacto, creo exacto. que entonces ahí tiene en cuenta, bueno, entran el tipo de luz, porque hay diferentes tipos de luz y diferentes fuentes de luz, porque no es lo mismo, o sea, y Exacto, no nos quedamos solo en que la luz sea cálida o sea fría y cosas así como muy básicas, exacto. sino que hay Ujú. muchos tipos de luz y muchos Muchos. tipos de fuentes de luz. Y ahora estaba repasando un poco vuestra información y me Ujú. sale lámparas de araña, lámparas de Sí, ratán, lámparas hat con brazos, guirnaldas de bombilla o guirnaldas de estalactitas de luz, esferas lumínicas, bombillas Edison, lámparas sombrero de bruja, lámparas Tai, candelabros gigantes de metacrilato y probablemente me dejo todavía muchísimas más opciones sí, que tendréis allí y que todo eso, bueno, como decíamos, ya no es solo un planteamiento utilitario de la luz, sino un planteamiento escénico de la luz. exacto, exacto, exacto. Bueno, nosotros siempre lo que defendemos, por así decirlo, es que nosotros no somos una empresa de iluminación como tal, de te voy a poner un foco y te voy a hacer de día la boda. No, a nosotros nos gusta jugar un poco con los elementos, con lo que decías tú, o sea, al final nuestras iluminaciones son decoraciones. Entonces, de hecho, es que te podría decir que en la pandemia el 90% o 90 y mucho por ciento de las bodas eran de día, porque al final había toque de queda y aún así nosotros hicimos 30 y pico bodas en la temporada de la pandemia porque es decoración. Entonces, obviamente, si es una boda de noche te va a dar luz y va a ser todo mucho más, bueno, va a estar Lucido, decorado a la vez que claro. lucido, efectivamente, pero que aunque sea de día, son elementos lumínicos que te decoran y de hecho nosotros nos encanta complementarnos mucho con la vegetación, cuando entra una florista y nos complementamos, ya sí que es
vamos, es lo más, porque al final siempre viene bien y hace que nosotros demos luz a su vegetación y que ellos nos den más apoyo a nuestra decoración. Entonces, siempre es un gusto trabajar con floristas también. Oye, vamos a ayudar a las parejas y a los Sí, wedding planners, organizadores que nos estén escuchando sí. y a ver si vamos a ir desgranando todas esas opciones que yo había mencionado, que he ido encontrando en vuestra información, Ujú. ventajas y limitaciones, un poco de cada una de ellas, porque obstáculos no sería la palabra, sino que yo creo que más bien estaríamos hablando de limitaciones a tener en cuenta en algunas de ellas y Sí. puntos fuertes, ¿no? Ujú. Porque bueno, ahora empezamos temporada de bodas, seguro que mucha gente todavía está en ese impasse de acabar de Exacto. tomar las últimas decisiones Uy. y a lo mejor hay algunos elementos que por desconocimiento, porque claro, aquí yo la primera no soy electricista, ni técnica eléctrica, ni decoradora, que me encanta, pero no Sí. tengo los conocimientos para poder Sí. saber si me estoy olvidando algún elemento de juicio importante a la hora de hacer esas Sí. valoraciones. Sí, mira, nosotros es verdad que yo siempre cuando tengo como el primer contacto con los novios, yo les voy tanteando un poco a ver por dónde van en cuanto a estilo, porque al final tenemos muchas cosas muy diferentes y hay algunos que me van más a lo rústico, otros que van más a lo clásico, lámparas de araña, más cristal, más así. Y yo siempre les doy como varias opciones porque al final a nosotros nos limita mucho los espacios. Entonces, no es lo mismo ofrecerte unas lámparas de araña y de repente llegar allí a la visita, que siempre hacemos una visita previa, una o dos, dependiendo de cómo sea la boda y el espacio, y llegar allí y que de repente veas que no tienes ningún enganche en el techo para poder colgar esas lámparas o que sea un espacio abierto completamente, un jardín y quieras lámparas colgadas, ¿colgadas de dónde? ¿Sabes? Entonces, bueno, es verdad que siempre nos terminamos buscando un poco la vida y siempre buscamos algún árbol que esté lo más lejos posible para tirar algún cable y que podamos hacer esa iluminación, pero siempre no todo vale, entiéndeme, entonces siempre me gusta como tener que los novios me den alguna opción más para yo asesorarles y decirles, oye, pues vamos a tirar más por aquí o el montaje a lo mejor no me permite esto, pero nos permite esto otro y bueno, pues ir un poco siguiendo lo que ellos quieren, pero también teniendo en cuenta que al final nuestros montajes son muy complicados y necesitamos un poco de ayuda con el espacio, como quien dice, Claro, ¿sabes? porque por ejemplo, si Entonces, yo quisiera montar en un jardín, en un espacio diáfano y exterior, sí. abierto, y yo Ujú. tuviera la ilusión de tener eso, lámparas de esas de araña de cristal, se puede buscar soluciones, no sé si estructuras, Sí, sí. ¿qué se puede hacer? Nosotros, principalmente sobre todo para las lámparas de araña, porque es verdad que es una Además cosa deben que pesar, tener un que peso, claro. pesan, efectivamente, y por eso no es fácil ponerlas en cualquier lado, porque al final necesitamos un poco de que el peso esté repartido y que tengamos una base para poder apoyarlas, ¿sabes? Pero es verdad que nosotros tenemos también como estructuras que te hacen, no son lámparas colgadas, pero al final son lámparas colgadas de una especie de brazos, ¿vale? Bueno, tengo aquí la lámpara, como si fuese un brazo grande y aquí colgada la lámpara y queda precioso. De hecho, ahí también es cuando nos entran mucho las floristas a ponernos vegetación en los brazos, si quisiesen que fuese un poco bueno, todo más decorativo y que ya tal, pero si no, realmente hay veces que incluso ponemos el brazo solo con la lámpara y como viste tantísimo la lámpara de araña o las lámparas hat que tenemos de sombrero y tal, que es que no o sea, te da la sensación de que están colgadas de algún sitio, pero están colgadas, ¿sabes? Claro. Entonces siempre tenemos como esa opción. Mm. Y la diferencia, yo creo, supongo, me imagino, tú lo sabrás mucho mejor que yo, respecto a las bombillas así como pequeñitas, como sería esas estalactitas, esto, es que eso, Sí, claro, no pesa tanto y me imagino que puede formar efectivamente, como una especie de entramado red. efectivamente, claro, claro, Me imagino claro. que a nivel Nosotros, vuestro tendrá muchas, no sé, sí, si nos sí, puedes orientar de ahí sí. en qué se puede jugar, con qué se puede jugar, con qué no. Sí, nosotros es verdad que cuando tenemos pocos puntos de apoyo siempre intentamos tirar a cosas que pesen poco. Lo que decías tú, las estalactitas, al final ponemos mucha cantidad de estalactitas, pero
no pesa nada. Entonces, con que tenga un punto de apoyo me vale, ¿sabes? Con que tenga los 4 puntos de apoyo para poder tirar esa iluminación me vale, más o menos. Siempre hay sitios más difíciles o menos, pero más o menos se puede. Yo qué sé, las bombillas Edison. Hay muchas veces que hacemos cielos de bombillas Edison que simplemente tiramos cable de acero y nosotros nos apoyamos en ese propio cable de acero, porque no pesa. Claro, pero no es lo mismo colgar esto que colgar las lámparas o tal, que ya tienen Claro. cierto peso y no te la puedes jugar, ¿sabes? Bueno, y no sé si en ese caso de que digas, es que yo realmente mi ilusión es Sí, la lámpara de sí, Saci Araña o una lámpara sí, HUD, como tú decías, o estas, sí, las esferas lumínicas. sí. No sé si podemos jugar entonces con el hecho de tener una carpa. Siempre. A nosotros las carpas es verdad que es como un poco contradictorio lo que voy a decir porque hay veces que nos gustan mucho los espacios abiertos y a nosotros nos da mucho juego y tal, pero es verdad que tener una carpa para ciertas iluminaciones nos viene fenomenal. De hecho, mira, el fin de semana pasado hemos estado en una boda en Lérida y tener la carpa nos ha venido fenomenal porque hicimos un cielo de estalactitas que eso hace que aparte que tengamos más puntos de apoyo, también nos rebota la luz en la carpa, entonces al final nos hace tener más luz, tener más luz dentro de que es una iluminación cálida, tenue, que no me va a hacer de día la carpa, ¿sabes? Pero nos viene muy bien, las carpas nos vienen muy, muy bien. Es verdad que, por ejemplo, las carpas de Duinas son un poco traicioneras porque hay muchas veces que las empresas de carpa ponen una carpa o dicen que va a ser esa carpa y luego por el propio montaje entiendo que se cambian los mástiles de lado, tal, y al final a nosotros nos trastoca un poco y nos tenemos que buscar ahí un poco más la vida. Pero bueno, las carpas, por ejemplo, a 2 aguas, sí que para nosotros son, entiendo que no es a lo mejor tan estética como una beduina, pero a nosotros nos viene fenomenal porque ahí sí que tenemos puntos de apoyo por todo el techo, que si quiero te tapo el techo de la carpa y te hago lo que quieras ahí, Un cielo vamos. O sea estrellado que completo, un vaya. cielo estrellado, un cielo de bombillas, porque tengo Claro, ahí para agarrarme en todos lados. claro, Entonces, es claro. así, sí, Vosotros diferenciáis entre decoraciones lumínicas e ujú, iluminaciones ambientales. sí, sí, Diferenciáis esos dos conceptos. Para la gente que nos está escuchando o nos está ujú, viendo por YouTube, ¿cómo podemos ayudarles a entender la diferencia sí, para sí, cuando vean la información y se estén, bueno, tomando decisiones? ¿Qué claro, supone claro. una cosa y qué supone la otra? Mira, nosotros, como bien decíamos al principio, las decoraciones lumínicas son un poco esa iluminación no funcional, por así decirlo, ¿vale? La iluminación estética, es decir, pues lo que te decía al principio, esos elementos grandes, un cóctel que aunque sea de día tengas en todos los árboles lámparas de ratán colgadas, con bombillas que aunque sea de día están encendidas y sabes que está esa iluminación ahí, aunque no me esté dando esa luz directa, ¿sabes? Esa es la decoración lumínica. Y la iluminación ambiental, nosotros en todas las bodas, o sea, todas te diría, bueno, es que no recuerdo ninguna que no la hayamos hecho, siempre hacemos la partida de iluminación ambiental porque es un poco la iluminación global del espacio, es decir, teñidos de la vegetación, árboles que, o sea, yo tengo, mira, siempre tengo la referencia de una novia el año pasado que me dijo, es que la gente alucinaba porque habéis teñido árboles que nadie sabíamos que estaban ahí. Digo, ya, el típico árbol que hay al fondo, enorme, un camino de cipreses que tampoco te fijas tanto y tal, nosotros los teñimos con colores, con ocres, con verdes, con a lo mejor incluso tiramos de azules para que luzcan. Y es un poco esa decoración de la finca que para mí es la más bonita, o sea, sin duda alguna, porque no la aprecias hasta que no la ves, ¿sabes? Y bueno, también dentro de esa partida de iluminación ambiental también es un poco pues los accesos, los baños, el ropero, como iluminaciones que, pues eso, que no cuentas con ellas porque dices, bueno, voy a iluminar la cena, pero la gente para ir de la cena al baño tendrá que pasar por algún lado iluminado, no va a ir con la linterna del baño, o sea, del móvil, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo ese global, la fachada de la casa, en un pazo, pues toda la fachada del pazo, todas las cosas como que no aprecias, se iluminan con esa partida, ¿sabes? Y para mí es la más bonita, sin duda. Eh,
yo no sé si la gente que nos está escuchando visualiza enseguida todo lo que nos estás diciendo. Yo enseguida que has Sí, dicho la iluminación de fachada, iluminación de vegetales, iluminación, por supuesto, de los caminos, traslado de una exacto. zona de la boda a otra zona de la boda, de Ujú, partes así como rincones que se van a usar, que los invitados van a necesitar usar y que también merecen estar iluminados en exacto, coherencia con el resto del exacto. evento, porque si tú tienes una iluminación maravillosa en la sala, pero luego en la zona de baños o de guardarropía la iluminación Claro, es muy básica, eso hace que decaiga un claro, poco el conjunto de la claro, boda en su conjunto. Efectivamente, yo creo que claro. uno tiene que ir en un sentido de Sí, coherencia, ¿no? sí, Em, exacto. y yo no sé si la gente puede pensar, a lo mejor, corrígenos tú, si para hacer ese tipo de iluminación necesitamos que sea un sitio con pared, con muro, con fachada, o eso no tiene por qué para nada limitarnos en la Nada, iluminación esta lumínica. nada. A ver, yo siempre tiro mucho por la vegetación porque a mí me encanta esos sitios, pero luego también hemos estado en sitios que era un claustro, un palacio que no hay nada de vegetación y aún así nosotros es que sacamos de donde no hay, como quien dice. Es decir, hay cosas que tú no te piensas para nada que están ahí y nosotros de repente estamos dándonos un paseo mientras montamos y decimos, ay, este arbolito o esta fuente la vamos a iluminar o yo qué sé, también nos ha pasado veces que en alguna finca privada de repente te llega el padre de la novia y te dice, es que quiero que me iluminéis ese escudo que tengo ahí en la fachada porque es muy importante para mí o esa estatua que tengo ahí porque tal. Y al final nosotros, pues obviamente, y más si lo quiere el padre de la novia, lo vamos a iluminar, pero que al final son como rinconcitos y cosas así que nosotros hacemos que se vean y que englobe como toda la finca o finca, palacio, espacio, hotel, lo que sea, Lo que sea. Es ¿sabes? decir, que esa iluminación ambiental, de hecho, se puede aplicar a cualquier tipo A de cualquier, enclave donde se esté sí, celebrando un evento. No tenemos que sí, pensar, no, ostras, si yo no me caso no, en un no, sitio que esté con no. paredes o con fachada un poco Mm, así arquitectónica, con una solera determinada, no sí, pasa nada. no, Seguro que hay y de manera de buscar. hecho, total, y de hecho es lo que te decía antes, yo no recuerdo a día de hoy una boda en la que no hayamos hecho esa partida de iluminación ambiental. O sea, la hacemos en todas, 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 porque siempre hay, o sea, es que aunque no haya hecho una visita previa, sé que va a haber cosas que iluminar, ¿sabes? Es que es lo que te decía antes, ya sea el acceso, el parking, o sea, siempre va a haber cosas y te lo vamos a iluminar bonito, entiéndeme, no, no te voy a poner un focazo que te haga de día los caminos o tal, no, al final para eso también es decoración y para eso también intentamos jugar con esa parte decorativa y artística. Oye, pues ya que hay ese abanico tan amplio de juego artístico, decorativo, Ujú. sin las limitaciones, es decir, es que para poder nosotros tener una boda donde luzca esa parte de iluminación ambiental necesitamos que tenga unas condiciones concretas. No, no, porque en cualquier espacio, en cualquier No, enclave se puede aplicar. Pues entonces vamos a soñar, vamos a soñar. ¿Qué os gustaría ¿vale? iluminar si pudierais? O sea, ¿en qué sitio? eh, Diríais, es que me encantaría algún día iluminar algo que no hayamos hecho todavía? ¿Y cómo lo Sí, iluminaríais? ¿O cómo lo vale. iluminarías tú? Vaya. Mira, esta pregunta, el otro día además hablando con Álvaro, digo, oye, vamos a ver algo que no hayamos hecho o qué sueño podemos tener así un poco. Y, y realmente nosotros como venimos también del mundo de espectáculos, conciertos, eh, tal, nos gustaría mucho hacer como complementar la parte más técnica de sonido y de tal con la parte decorativa. Entonces, hemos llegado a la conclusión que nos gustaría hacer una gira de algún famoso o algún cantante que quisiese, obviamente, eh, hacer nosotros la parte de sonido y en cuanto a la parte de iluminación, que no sea una iluminación tan básica como se hace en los conciertos, sino que a lo mejor podamos meter alguna parte más decorativa, más estética, por así decirlo, y que cuando la gente vea ese concierto diga, ¡buah! La decoración que había ahí o qué pasaba de iluminación ha sido totalmente distinto, porque al final es verdad que en los conciertos estamos un poco acostumbrados a ver, como siempre, los mismos patrones, ¿no? Siempre la misma iluminación, la misma robótica, la misma. Bueno, siempre siguen un poco la misma línea. Entonces a nosotros nos gustaría entrar un poco pues
pues eso, como entrar en esa escenografía y decorarla. Y luego también como tenemos la base de producciones accidentales que también se dedica al videomapping, proyecciones, etcétera, pues meternos ahí con proyectar algo en la sala donde fuese el concierto. Bueno, pues jugar un poco con esas cosas que en las bodas es verdad que nos lucimos mucho, pero en esta parte de eventos no se ve tanto porque es como menos decorativo, por así decirlo, ¿sabes? Entonces nos gustaría ahí complementarlo. Has dicho dos conceptos que quiero que uno a Sí, uno vayamos desarrollando. Uno es el tema sonido, porque vosotros tenéis un sí, ámbito de sonido también muy importante y ahora entraremos sí. en él. Y el otro, Ujú. este tema de conciertos, porque eso enseguida, cuando te estaba escuchando, he pensado, es que hoy en día Sí, las bodas, en la parte de fiesta, muchos son total, prácticamente conciertos. O sea, entre que total. vienen bandas en directo o que la Sí, actuación del DJ es muy espectacular, acaban sí, siendo, no te diría conciertos en miniatura, porque es que además hay bodas donde sí, hay un sí, montón de invitados y de totalmente, miniatura nada. Entonces, totalmente. claro, toda esa aportación de la luz, a lo mejor no solo estaríamos hablando de hacer un lúcido estético de los espacios para cuando los invitados lleguen o estén en el banquete, sino Ujú. qué ámbito más grande tenéis ahí y que tienen los Exacto. novios y que tienen los wedding planners, organizadores, si alguien tiene un Sí, espacio, para utilizar todo ese mundo de mm, posibilidades que es la iluminación para el momento fiesta y sí, concierto. sí. Nosotros es o sea, aparte de hacer la iluminación decorativa, una partida súper importante que a nosotros nos gusta mucho, además jugamos mucho con hacerlas diferentes en cada boda, es la iluminación de discoteca o conciertos, ¿vale? Es verdad que al final cuando te viene un grupito en el cóctel, normalmente suele ser de día, entonces ahí tampoco podemos jugar tanto con la iluminación de discoteca o de esa escenografía del grupo, pero en cuanto vienen bandas a las fiestas es que lo convertimos en un concierto. O sea, pero es lo que te digo, es un concierto, pero no un concierto batallero de irte a un concierto, sino un concierto dentro de que estás en una boda. Entonces al final va a ser todo como mucho más estético, mucho más controlado, más bueno, pues que tenga como esa parte decorativa también, pero que al final se dé caña porque es un concierto, ¿sabes? Entonces, mira, por ejemplo, tenemos este verano una boda que vienen unos chicos de fuera que van a estar cantando mientras comen, o sea, entre platos de repente salen unos chicos, no me acuerdo de dónde son de fuera de España, pero vienen a cantar y nosotros les hacemos un poco toda escenografía de que de repente tengamos en un árbol un robot y de repente se ilumine justo donde esté el cantante y que la gente preste atención. Bueno, pues al final toda esa parte de más que de concierto, como de un espectáculo, por así decirlo. Pues nosotros también la hacemos, claro, y para eso es mucho trabajo previo de con los técnicos, hablar con los grupos, qué vais a hacer, qué tipo de canciones vais a cantar, bueno, un poco conocerlos, ¿no? No llegar ahí de repente y vosotros quiénes sois, ¿sabes? Hacemos como ese contacto previo también. Claro, porque no solo es el momento de iluminar la persona que va a cantar, que sale de un sitio que a lo mejor Claro, los invitados no se esperan que vaya a estar allí exacto, y de manera sí, sorpresiva, foco, y de repente ahí hay alguien o un artista, no tiene por qué ser un cantante, puede ser cualquier otro tipo de sí, actuación artística, sino también el juego de colores. Ahora, yo te pregunto desde el desconocimiento, no sé. ¿Qué implica que la iluminación sea, por ejemplo, en colores cálidos, en colores fríos, es decir, en azules, morados, lilas, sí, rosas, o que sea en colores así tipo, no lo sé, anaranjados, amarillos, sí, melocotones, un verde pálido? A sí, nivel de escenografía, te hablo, y a nivel de sí. concepto del espectáculo. Ujú. Nosotros es verdad que siempre jugamos con la luz cálida, ¿vale? Casi siempre, pues que te podría decir que el 90% de las veces es luz cálida, porque al final, en concreto para las bodas también, es como mucho más íntimo, más acogedor, más, ¿no? Gusta más por lo general y a nosotros también. Y luego sí que es verdad que en el tema discoteca, escena, vamos, en esa parte de conciertos que hablábamos y tal, ahí a nosotros nos gusta mucho, aparte de que siempre metemos como unos focos inalámbricos en tonos ocres, en tonos cálidos, para que nos dé como esa parte acogedora en el espacio, jugamos un poco con la iluminación de discoteca pura y dura, es decir, colores, formas en el suelo, en los árboles,
un poco jugar con esos colorinchis de tal, pero que a la vez quede sofisticado y que quede bien estéticamente, ¿sabes? Entonces, Oye, sí metemos colores. claro, ya solo para clausurar un poco esa parte como de iluminación y ya nos metemos Ujú. Sí. dentro de sonido, de Ujú. todas esas opciones que vosotros tenéis, como habíamos mencionado antes, de las lámparas así, tipo de cristal, las lámparas más sombrero de bruja, que es algo que me parecía súper divertido, Sí. no, las esferas lumínicas, ¿qué es lo que tiene más éxito, es más solicitado y qué es lo que tú crees que va a triunfar de aquí en adelante? Pues mira, te voy a ser completamente sincera. Va un poco por temporadas, ¿Ya? ¿vale? Te digo que el año pasado, por ejemplo, no tuvimos, creo que tuvimos una boda con lámparas de araña y nada más, que de hecho los chicos me decían, ay, qué bien, no hay lámparas de araña, porque para ellos es como Son más mucho un montaje complicadas. más así. Pero este año, por ejemplo, tenemos todo o mucho de lámparas de araña. Una cosa que sí que notamos increíble fue que, bueno, es verdad que al final también entiendo que en los tiempos de ahora, obviamente, cuando hacemos alguna boda de alguna persona más conocida o de algún influencer o de algo así, ya es como que la gente te pide por esa iluminación en concreto. Y las lámparas de araña, por ejemplo, hicimos la boda de Marta Pombo o de alguna de estas, entonces ya la gente te viene pidiendo esas lámparas en concreto por la influencia que ha tenido por esa persona. Por la visibilidad, ¿no? Que les ha dado. Exacto, la visibilidad. Y nos ha pasado con las lámparas de araña, pero nos ha pasado un montón, podría decir que incluso más que con las lámparas de araña, con el cielo de estalactitas. El cielo de estalactitas en las carpas, la gente es que, o sea, es que es mi sueño, es un cielo de luces, quiero esto en mi boda. Y ha sido, ya te digo, lo hicimos la primera vez hace 2 años, 2 temporadas, una cosa así, y también era una boda de una influencer, y desde entonces es que triunfa, o sea, triunfa. Es como un boom al entrar a la cena que a la gente le encanta, le encanta. Oye, Mm. vamos ahora a la parte de sonido que hemos dicho que también Sí, vosotros tenéis esos dos brazos, ¿no? La parte de sí. iluminación, la parte de sonido y es, por lo tanto, uno de los grandes puntales también de Boda Producciones. Mm. La gente cuando piensa en sonido en una boda generalmente le parece que eso se limita o se circunscribe a la parte de que hay una buena sonorización para escuchar, pues bueno, los discursos, que el micrófono no falle, que el DJ de la disco tenga una buena, una buena sonorización, pero claro, la concepción de sonido en una boda, estoy convencida que es muchísimo más amplia y muchísimo más Sí, global y que ahí faltan muchísimos elementos que sería importante que la gente que está preparando la boda, tanto si claro, son una pareja como si es alguien que está organizando detrás, pues exacto. pueda entender y pueda conocer en detalle, porque Ujú. evidentemente ahí va a prestar entonces la debida atención, ¿no? A ver si les Sí. ayudamos, Marta, a saber y a entender todos esos elementos de sonido que están implicados en una boda desde la ceremonia en adelante que ellos necesitarán tener en cuenta. Sí. Mira, yo siempre lo digo, defiendo mucho como nuestra parte de iluminación, pero creo que la parte del sonido no se valora tanto porque no se ve tanto, pero creo que es fundamental que esté cubierta y bien cubierta. Es decir, no nos vale con poner 2 altavoces y ya me sonorizo toda la boda con eso, o bueno, es que el DJ me ha dicho que me pone un altavoz y bueno, pues con eso me vale. Bueno, te puede valer, pero también te puede fallar. Entonces, al final, nosotros siempre a todas las bodas llevamos técnicos tanto de iluminación como de sonido y precisamente es por esto. Pasa cualquier cosa de yo qué sé, hay intervenciones y hay mala frecuencia y no pilla bien el sonido. Pues para eso tienes que tener a alguien que entienda del tema. Y no es un chico que, bueno, que haya puesto 2 altavoces, no, es un chico que sepa del tema y que sepa qué está pasando en el momento para poder prevenir y anticiparnos a lo que pueda pasar, ¿no? Porque al final las bodas siempre lo digo, es un evento como muy, muy directo, ¿no? Es un directo continuo Es un y es como directo. que totalmente, y es verdad que no es una entrega de premios, pero es un evento muy en directo en el que tienes que estar prevenido por lo que pueda pasar. Y creo que para eso hay que tener o sea, gente que de verdad valga para ello y que de verdad sepa cubrir esas necesidades.
Y nosotros, yo siempre lo digo, hay muchas veces que nos viene gente diciendo, no, es que en el cóctel, nada, no voy a poner nada, da igual, o en la cena, ¿qué más da? Si vamos a estar cenando, no pongo música ni nada. Pero luego siempre está el típico abuelo que de repente quiere dar un discurso. De repente que claro, la gente está como muy en silencio, es hay un vacío ahí en el cóctel, que tal, pues nosotros siempre decimos, o sea, siempre hay que poner música de fondo bajita, que te incite a cambiarte de un lado a otro en los espacios, y que estés tomándote un vino en el cóctel y estés con esa música de fondo que no sabes ni lo que está sonando, pero sabes que hay algo, ¿sabes? Y para eso también hay que sonorizarlo bien. Y nosotros, es verdad que jugamos mucho no con poner dos altavoces grandes cerca yo qué sé, de donde esté la tarima donde va a cantar un chico con una guitarra o tal. Nosotros siempre jugamos con muchos puntos de sonido a un nivel medio-bajo, ¿vale? Para que todo el mundo escuche por igual, es decir, que no quien esté cerca del altavoz es que no te oigo y repite porque no tal, pero que el que esté lejos también lo oiga, ¿sabes? Entonces, bueno, pues jugar un poco con el espacio y poner muchos puntos de sonido en todo el espacio para que todo el mundo esté por igual y que no te quedes sordo ni que no escuches nada. Oye, ¿Sabes? qué importante es eso que acabas de decir, Marta, esto que acabas de explicar, Sí. porque nosotros por experiencia nos hemos encontrado a veces en bodas en las que efectivamente es eso, que por tal como estaba configurada el espacio donde estaban los comensales sentados ya en la parte de banquete, o incluso en las ceremonias, una parte se volvían medio sordos porque realmente el volumen estaba Claro, muy alto, con la intención claro, de que alcanzara hasta los que están más atrás, pero los que están más atrás a veces ni siquiera les llega. Entonces, eso que parece un detalle en el que no se le da mucha importancia porque todo el mundo se centra en que la comida esté buenísima, que por supuesto es muy importante, en claro. que, no lo sé, en que las flores, en que todo cosas que son también muy importantes. En ningún momento pretendo Sí, hacer de menos a ninguno de los proveedores, ni ninguno de los elementos de la boda, pero sí. el sonido, como tú muy bien dices, no se ve, no lo No, ves, no salen las no fotos. lo piensas, no lo Y no piensas. O salen sea, las además fotos, es el sonido. El sonido efectivamente. no sí que sale en el vídeo. Ojo, En el ahí voy vídeo, a eso te iba a decir, reivindicar en el yo vídeo nuestra sí. parte de videógrafos, que somos, Sí, pero 100% empáticos con todo el tema del sonido, porque sabemos sí, lo importante que es. claro, Pero sí que es verdad claro. que en Instagram no salen las fotos, pero el sonido es fundamental. Fundamental. Y Sí, déjame que yo ahora aquí también aporte mi opinión, obviamente. fundamental para que una boda sea redonda. Porque si una Sí. parte de los invitados, pobres, tienen ahí un sonido petadísimo, la de la oreja, y la otra parte no oye, No, oye, el cómputo global de la boda, pues sí, una boda sí, para que todo vaya bien, pues todo tiene que tener una sí, coherencia de calidad y el sonido también. exacto, Y exacto, ahora yo he dado exacto. ahí mi opinión, pero Sí, me ha parecido importante porque hemos vivido situaciones así. exacto, exacto. Sí, además yo siempre digo que en las bodas, cuando todo sale bien, la gente se queda bien, satisfecha, pero cuando algo sale mal, la gente se acuerda de cuando ha salido mal. Y cuando pasa algo con el tema sonido de que tengas aquí el altavoz aquí pegado o que no se escuche o qué tal, luego es comentado. Y es que es la verdad. Entonces, creo que es una cosa muy importante. O sea, que no se valora, pero que es muy importante, sí. Claro, Sí. si nos centramos ahora, por ejemplo, vamos a ir como un poco por partes, vamos a hablar de acústica, Ajá. ceremonia. Queremos hacer una ceremonia en el exterior. ¿Cómo resolvemos eso acústicamente? Porque hay veces que hace viento y que en un micrófono convencional es Exacto. terrible. Hay Sí, veces que, yo qué sé, el cableado pues no es fácil, si no está bien previsto, pues no sea exacto. tan fácil, que Es, la mesa de sonido se acople. Es que mil sí. situaciones que se pueden dar. Sí, sí. Yo, a ver, siempre lo digo, sobre todo porque el tema ceremonia es como el momento más delicado, podríamos decir, ¿no? De la boda, es como el momento, ¿sabes? Entonces, es verdad que hay cosas superiores a todo, ya puedes ser el mejor técnico de sonido, puedes tener los mejores equipos, que hay veces que vienen situaciones que hay interferencias porque hay una antena que esté cerca, hay mucha gente, tal que eso nos ha pasado y en el momento es como, de verdad, pero al final nosotros también por algo hacemos una visita
y siempre vemos un poco el espacio. Nos ha pasado veces que a lo mejor se casan los novios en una ermita muy pequeña y solo caben 40 personas y el resto están fuera, ¿sabes? Y pues de repente decirnos, vale, pues vamos a poner algún altavoz fuera para la gente que esté fuera, aunque sea que pueda escuchar la misa o tal. Bueno, pues un poco adaptarnos al propio espacio, ¿no? Y hay veces que lo que decías tú, que es una ceremonia en pleno exterior, no hay nada y bueno, pues al final yo siempre defiendo mucho una cosa que es que las cosas están ahí. Es decir, ¿a qué me quiero referir con esto? Tú no puedes esperar que en una ceremonia no haya un técnico pilotando la ceremonia o no haya un pequeño cable que me conecte tal. Nosotros siempre intentamos que no se vea ningún cable. Hay veces que tengo a los chicos volando por los árboles, los cables, para que no se vea nada o tal. Pero es verdad que hay cosas que son inevitables. Entonces, siempre intentamos hacerlo de la forma más estética y más disimulada posible y que no pase ningún cable por el medio ni nada, pero al final hay muchas veces que es peor, como intentar esconder y que el altavoz es que aquí se me ve mucho, es que además nuestros altavoces, por suerte, trabajamos siempre con unos Boses que son como palos muy estéticos de protocolo, que quieras o no, son estéticos, entonces no son las típicas cajas de un altavoz enorme ahí en el medio. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe es estético y siempre intentamos jugar con eso. Pero yo es lo que digo, hay muchas veces que son cosas que no se pueden evitar, que haya ahí un técnico al fondo subiendo el volumen, bajando el volumen, dándote un micro o cosas así. Entonces, bueno, pues son cosas del directo, como te he dicho antes, que tienen que estar y que están, ¿sabes? Oye, a nivel de acústica, ¿qué es más complicado? ¿Un exterior, como el que estábamos diciendo, exterior puro, podríamos decir, un exterior puro, Sí. o eso, un enclave pequeño con una acústica que a lo mejor puede hacer incluso reverberancias? Estamos hablando de edificios antiguos, de ermitas, como tú muy bien Sí, citabas, de esas sí, románicas mm, con paredes súper sí, gruesas. sí. ¿Qué es más complicado a nivel acústico? A ver, a nivel acústico es verdad que cuando tenemos algún sitio muy diáfano, muy, pues eso, que solamente haya como, mira, nos pasó el año pasado que era una iglesia, bueno, es que no sabría si llamarlo iglesia, o sea, era como en ruinas, no había prácticamente nada y tal, y entonces en cuanto hay pocos elementos, al final creas una acústica bastante regulera, entonces ahí es más complicado. Cuando es abierto, al final es lo que te digo, nosotros siempre jugamos con varios puntos de sonido que al final es lo que hacen es como abren 180, entonces quieras o no engloba un poco el espacio de la ceremonia, entonces ahí es más sencillo, sí, en un Y, exterior. y en el tema banquetes, si entramos en banquetes, últimamente se está asimilando muchísimo y está entrando muchísimo aquí la costumbre que era muy anglosajona de hacer speeches, discursos Sí. en los banquetes. Lo digo porque en el banquete, ya sea comida, ya sea cena, más allá de la música ambiental que nos habías comentado que es Ujú. importante tener en cuenta para que no se Sí, cree ese vacío acústico sí, que puede ser sí. hasta incluso incómodo, ¿no? Porque no se Sí, trata de sí, tener una sí, o música sea, fuerte que te dificulte la sí, conversación, sino un sí, sonido de fondo que no se convierte en, a no ser que haya, sí, bueno, un sonido, si estás en mitad de la montaña, no lo claro, sé, en claro, Maqueira, los pajaritos sí, cantando, pero en determinados sí. espacios ese vacío total, ese silencio absoluto, puede Sí, ser hasta incluso más incómodo. es raro, sí, sí. De Claro. hecho, cuando ese sonido ambiental, como bien decías tú, a mí me parece que también es como un hilo conductor a lo que tienes que hacer en la boda. Es decir, cuando hay wedding planner, genial, porque te incitan a, podéis ir pasando al banquete o lo que sea, pero cuando no lo hay, que la música del cóctel vaya bajando y de repente notes que en la carpa ya se está notando un sonido y las luces y tal, te incita a que tú vayas a ese sitio. Entonces, bueno, también es un punto de apoyo, ¿no? Para que siga como el curso natural de la boda, ¿sabes? Claro. Y en esa Y parte de baile que decías ahora, si nos vamos, o sea, nos vamos al baile. sí. ¿Cuál es la mayor complicación que debemos evitar para las parejas que nos estén escuchando o los organizadores de bodas que nos estén escuchando, wedding ¿Mm? planners? La mayor complicación a nivel de acústica y de sonido para que la disco, para que esa parte de fiesta que hoy en día
Hay muchísimas parejas que les hace una ilusión tremenda tener ahí un Ujú. fiestón Sí. increíble Ujú. para que eso pueda lucir y que realmente el sonido sea Sea envolvente y bueno. que se pueda disfrutar de Sí. un pedazo de concierto. Sí, mira, nosotros nos pasa a veces que de repente vamos a la visita y nos dicen la discoteca es aquí y te encuentras una nave vacía completamente, que sí, que va a quedar un discotecón y que va a ser genial, pero en cuanto a acústica haces un aplauso y retumba y retumba. Y eso, ¿cómo se puede arreglar? Nosotros siempre recomendamos el poner elementos en el techo, sobre todo telas. Las telas te reducen muchísimo, muchísimo esa mala acústica y siempre hay muchas veces que nos llaman las wedding de veo que esto es horroroso, se va a escuchar fatal. También eso es importante lo de jugar con los puntos de sonido y no sean dos que retumben, porque si no, apaga y vámonos. Pero siempre recomendamos que en sitios así nos pongan telas en el techo que es que puede ser cualquier tipo de tela, que caigan y que te decoren un poco el techo y tal, pero eso te reduce muchísimo, muchísimo la acústica, muchísimo. Entonces es un muy buen consejo, fíjate, yo no había caído en eso, para ayudar a sacar el máximo partido de esa parte de Sí, discoteca que la gente piensa en la disco y se centra mucho en el espacio físico y en contar con un muy buen profesional pinchando, pero oye, sí, la acústica tiene que acompañar, tiene porque que, si la efectivamente. acústica no te acompaña, Da igual, da igual. claro, Puedes tener al mejor DJ de España que como se llama la acústica, es que no hay mucho que hacer. no tener las manos atadas, pobre. Sí. Oye, ¿cuál es el espacio que tú recuerdas que se pueda explicar, Ujú. en el que te hayas encontrado una acústica natural impresionante, maravillosa? No te podría decir como un sitio concreto que digamos, ¡buah, qué pedazo acústica! Porque al final hay tantas variantes que nos influyen a nosotros que no sabría decirte ahora mismo. Pero es verdad que nosotros, como bien te decía antes, eh, mm, yo si es un sitio que tenga cosas, que tenga elementos, que tenga algo, o que bien que me pongas vegetación, que me pongas, yo qué sé, cuantas más cosas, sin pasarnos, menos es más, entiéndeme, que no sea diáfano el sitio, o sea, que tenga algo para nosotros poder lucirnos en cuanto a iluminación y en cuanto a sonido, porque si no es complicado, es complicado. Y ahora ya última pregunta, y vamos a llevar esto último que nos acabas de explicar, lo vamos a llevar ya un poquito al extremo, subiendo un escalón más. Sí. Fantaseamos y nos imaginamos que estás organizando tu propia boda. Yo no sé si te has casado, si no te has casado, es igual. No, Nos imaginamos ahora que tú estás organizando tu propia boda. Si va. te casaras tú, ¿qué decisiones de iluminación y de sonido tomarías? ¿Te parecen fundamentales a tomar? Pues mira, esta es una pregunta que yo me planteo muchas veces, así yo soñando en alto, que digo, yo ahora si me casase, ¿qué hago? ¿Qué Con todo hago? lo que hacemos y con todos los sitios que vemos, las flores, digo, ¿qué haría yo ahora? Y es verdad que yo, como bien te decía al principio, para mí, en cuanto a lo que hacemos nosotros, me centraría muchísimo en lo de la iluminación ambiental, en las cosas que no se ven, en esos teñidos de árboles. Yo además, a mí personalmente me gustan mucho los espacios con mucha vegetación, mucho verde. Descubrir cosas que no ves, que estén ahí y que se tiñan y que se juegue con esos colores. A mí esa partida me parece esencial. O sea, no sabría decirte ahora mismo si en mi cena pondría unas lámparas de araña o unas hat. Seguramente yo tiraría más a lo rústico por cómo soy yo, pero principalmente la iluminación ambiental, que de verdad que es lo que más luce y lo que los invitados hacen común. O sea, es muy importante, muy importante. Eso en cuanto a iluminación. Y en cuanto a sonido, pues es que más de lo que te he comentado antes, al final para mí es esencial. No sé si es porque yo trabajo en esto y al final lo veo muy de cerca y llevamos tantas bodas que ya ves cada cosa que bueno, pero yo el tener un buen sonido en todo y que no falle nada y saber que tengo un buen equipo detrás principalmente, para mí sería un respiro como novia. Ujú.
Oye, Marta, muchísimas gracias. No sé si hay algo que querrías añadir que consideres que era importante y que no hemos Mm, tocado a lo largo de la conversación. Sí que quería comentar que eso yo, vamos, siempre lo hablo con los novios y porque hay muchas veces que tengo weddings, pero hay veces que nos toca tratar directamente con los novios. Y yo sí que quiero marcar que en nuestra empresa la diferencia de toda la parte técnica que hemos hablado es un poco la parte humana, como quien dice. Nosotros al final siempre tenemos muchísimo trato con los novios, con las weddings. Siempre hacemos como un seguimiento todo el año con ellos. Si necesitan cualquier cosa, siempre estamos ahí para ellos. Lo que te decía, llegamos los primeros y nos vamos los últimos. Al final, quieras o no, creas un vínculo con los novios que luego ya acabó. Digo, ay, qué pena que se haya acabado ya. O así. Y es importante eso de cara a los novios y sobre todo también de cara a nuestro equipo, que al final somos un equipo 10 y siempre luego vienen los novios diciéndome, ay, es que Juan, el técnico, o es que Jorge, o es que... Y eso creo que es muy importante, que al final tener un buen equipo detrás es esencial y yo considero que lo tengo y creo que los novios eso luego al final lo terminan valorando. O sea que eso. Seguro que sí, Marta. Muchísimas gracias por hablar en nombre de Boda A Producciones ti. y hablarnos tan extensamente, tantos consejos, tantas recomendaciones, tan buenos tips como has dado, sobre todo el tema de iluminación y sonido, que son dos ámbitos muy Ujú. importantes. Iluminación ha sufrido, como decíamos, y haciendo un poco de recapitulación, una especie de revolución estos últimos años y se ha puesto muchísimo en valor el uso de la iluminación como parte fundamental de la decoración, no solo para utilitariamente que se vea la decoración, sino que como que la Exacto, iluminación es decoración en sí misma. Y exacto. luego esa parte fundamental que yo tanto he subrayado, porque de verdad que como videógrafos lo vivimos de primera mano, la importancia de contar con un buen sonido, con una buena acústica y un buen Ajá. elementos de sonido. Es que algo tan sencillo como que el micrófono sea de calidad y te funcione para que si alguien quiere decir unas palabras, el micrófono no falle, no se acople, etcétera. Es que mil detalles. Ese Sí. sonido fundamental, fundamental. Muchísimas gracias, Marta Gracias a ti, Villalonga, por de hablar verdad. de parte de Boda Producciones y por acompañarnos en Sí. Houston Tenemos una boda. Ha sido un placer, de verdad, y nada, da gusto así con estas entrevistas y contigo, o sea que mil gracias por todo, de verdad. A ti, De muchísimas nada. gracias, Marta. Un besito. Gracias, un Chao, besito. cuídate. Chao. Chao, chao. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es.